Saludos, caminantes del abismo, y gracias por asistir a los relatos de Lovecraft de VM Gran Abismo. Hoy retomamos este canal sobre misterios relacionados con Lovecraft y también aquellos sobre el mundo del abismo, de las profundidades, de aquellas historias que quizás guardan muchos secretos y que tanto nos gusta indagar sobre ellos. Así que el relato que hoy os planteo fue titulado Gente muy antigua. Vais a ver que Howard Phillips Lovecraft escribió este relato en 1927 pensando en una localidad específica, un lugar de España, que os diré cuál es en el final del programa de este relato, pero que os va a sorprender tanto como yo me sorprendí al descubrirlo. Así que nada, vamos a empezar directamente con este relato titulado Gente muy antigua. Esta historia comienza con una carta escrita el 3 de noviembre de 1927 por alguien que en principio no se identifica. Esta persona que, está escribiendo la carta, se siente realmente preocupado por un amigo suyo, un hombre llamado Melmoth, el cual es el destinatario de la carta. Parece ser que Melmoth se ha acercado a alguien muy extraño, a una persona que dice llamarse Abito Basiano, un joven asiático que no es del agrado de la persona que escribe esta carta y le manda un aviso. En la carta decidió expresar un extraño sueño que días atrás tuvo, donde visiones de la antigua Roma eran tan claras como la realidad en sí misma. Desde muy joven había tenido múltiples sueños con Roma, constantes, pero con el paso de los años habían desaparecido hasta días antes del escrito. Había podido ver de forma onírica las caminatas del divino Julio por la Galia como tribuno militar. Pero aquel sueño fue muy especial, fue tan vívido y real que parecía cosa de otra existencia, de otra vida. El sueño empezaba con un inflamado atardecer en el pueblo de Pompelo, a los pies de los Pirineos de la Hispania Citerior. Los montes se alzaban con colores escarlata y también con tonos dorados. Los edificios nuevos de tosca piedra miraban impasibles hacia el este. En las calles desfilaba gente de todo tipo, romanos, legionarios, nativos romanizados y mestizos de pelo áspero. Entonces abrió los ojos en una litera de aquel lugar. Su nombre era Celio Rufo y había sido traído desde un lugar llamado Calagurris por el procónsul llamado P. Escribonio. Al parecer, había sido citado para debatir y poner fin a un horror que se esconde en los montes. Los habitantes estaban muy asustados y habían solicitado su presencia y ayuda. Aquel horror ocurría en las montañas y era provocado por la gente ingobernable, gente muy antigua que realizaba rituales como cuando los tonos sangre del atardecer bañaban la región. Se conocía muy poco de ellos, incluso de su aspecto, aunque alguno de ellos bajaba al mercado y se comunicaba con gestos. Su piel diferente y sus ojos rasgados los hacía parecer de otro mundo y siempre aparecían en mayo o en noviembre. Sus alaridos, sus gritos sonaban en las montañas y estos causaban el terror, ya que iban seguidos de extrañas desapariciones de personas del poblado. Aquella gente antigua, aquel año, estaba muy furiosa, ya que 3 meses antes murieron varios de ellos al bajar al mercado en un violento conflicto. Tras el conflicto, aquel otoño, parece que no hubo ningún tipo de desaparición. Esto les causó amenaza. Cuando no desaparecía nadie, algo pasaba. Claro, no querían que desapareciera la gente, pero al no pasar ese fenómeno horrendo, algo estaba a punto de explotar desde lo más alto de las montañas.
Durante muchas noches, la gente escuchaba un lúgubre batir de tambores, cuyo sonido se deslizaba con el viento desde lo alto. Tras estudiar los saberes tenebrosos y prohibidos de aquel pueblo tan antiguo, se les comunicó a Balbutio, protector de la región romana, que eran gente que podía provocar cualquier calamidad, que estaba a punto de causar un terrible cataclismo en el pueblo. Tras negar varias veces la ayuda, por no ver claramente la amenaza de aquellas personas primitivas, según Balbutio, al final cedió y envió sus tropas, su quinta cohorte con Aselio al mando. Así protegerían Pompelo y acabarían con cualquier orgía de horrores y aquelarres que se encontrarían en aquellas montañas. Balbutio también iría con ellos, pero seguía expresando que a pesar de todo no le parecía buena idea, ya que una acción militar contra aquella gente antigua podría inspirar peligro en otras gentes. Celio Rufo también iría con ellos, ya que él propició las alertas e informó del peligro de toda esta gente. Entonces, tras unas semanas, allí se encontraron todos en ese atardecer carmesí, con el rostro marcado por tonos escarlata y dorados. La legión, los ciudadanos, Balbutio, Celio Rufo y las tropas militares con Aselio a la cabeza. Poco a poco fueron subiendo la montaña. Con la ayuda de un guía medio nativo, tomaron los caminos hasta que cayó la noche y la luna con su luz bañaba las armas y armaduras de aquellos hombres. Estaban seguros de que aquella gente antigua sabía que ellos mismos iban a por ellos, que los romanos estaban subiendo las montañas, pero esto no impidió seguir con las orgías, aquelarres y ritos de espantosos sonidos que bajaban con el viento. El sonido aumentaba a medida que iban acercándose por el vacío ascendente de los montes. Las tropas iban por delante y Celio, Balbutio y Aselio iban por detrás. Se dieron cuenta de que el camino cada vez era más y más difícil, más ascendente, lo que les obligó a bajarse de los caballos. Se quedaron 10 hombres con los caballos que destinarían su propia vida para protegerlos. De los 300 hombres, gran cantidad empezó a bajar el ritmo y quedarse por el camino, ya que cada vez era más difícil continuar por aquellas insólitas montañas. Entonces, los caballos que habían dejado atrás empezaron a chillar, a gritar como si un horror se apoderase de ellos. Al mismo tiempo, grandes columnas de fuego aparecieron delante de ellos. Buscaron al guía, pero vieron que éste estaba empapado de sangre en el suelo. Su rostro mostraba el terror más intenso posible. Los gritos de los legionarios asustados empezaron a mezclarse con los gritos y chillidos de los caballos. Sus antorchas perdieron el brillo mientras se apoderaba del lugar un frío eterno. Las antorchas empezaron a apagarse al sentir un batir de múltiples alas en el cielo. Celio pudo distinguir lo que parecían sombras fantasmales recortadas en el cielo por la luminosidad espectral de la Vía Láctea a su paso por las constelaciones. Las sombras taparon a Altair, Fomalhaut, Casiopea, Perseo, y todo quedó en la oscuridad cuando las antorchas al fin se apagaron. Solo las columnas de fuego horrible los rodeaban, bañando sus rostros con aquella luz maligna y tintineante. Vieron sombras de seres horribles saltando frente a aquellos fuegos, seres bestiales, mientras que el sonido de los tambores era tan grande que ensordeció a todos hasta los límites audibles. Esto les provocó la desesperación más terrorífica. Aquellos seres voladores se enroscaron encima de cada uno de los hombres. Toda la cohorte se encontraba luchando en la oscuridad y los horrores del aquelarre
mientras que la sinfonía de tambores, gritos y muerte se extendía. Antes de despertar de aquel sueño, recuerda una última frase que se mezcla con aquellos gritos. Malitia vetus est, venit tandem venit, que significa algo así como: el mal antiguo es el mal antiguo, llega por fin. Este es el final del relato llamado Gente muy antigua, escrito por Howard Phillips Lovecraft. Lovecraft confesó que realmente esta historia había sido un sueño de él mismo, que tuvo una noche de Halloween en 1927. Esto lo dijo en las cartas que le envió a Donald Wandrei. Luego también le daría permiso a Frank Belknap Long para que escribiera un relato muy parecido titulado La gente de las colinas. Aquí lo interesante es comprobar varias cosas. La primera de ellas, la ciudad donde transcurre ese sueño, Pompelo, se refiere a la ciudad de Pamplona, en España. Esto es interesante ya que el nacimiento de Pamplona como ciudad tuvo lugar en el año 74 a.C., cuando fue fundada por el general romano Pompeyo, que le dio nombre a Pompaelo, Pamplona. Una tierra de aquí de España realmente preciosa, en la cual mi madre es de Pamplona, ella nació allí. Y bueno, me pareció realmente curioso que Lovecraft hubiera tomado esta localización para desarrollar cómo en las colinas se ocultaban personas de una estirpe realmente antigua, personas que, bueno, tenían características diferentes, que quizás se asocia con características de Oriente, de Asia quizás, porque esta carta, como hemos visto al principio, está destinada a un amigo llamado Melmoth, que le avisa de que un tal Abito Basiano, un joven asiático, podría ser peligroso o que no se fiara de él. Claro, gente muy antigua, ¿acaso conocemos los saberes de gente que nos parece, en el caso del relato, más solitaria, más apartada, ¿no? Que vive y realiza esos aquelarres profundos? Con todo esto, Lovecraft quería representar cómo hay una división en el mundo, o al menos en la época de Lovecraft y también en la nuestra ahora. La división entre la gente que avanza mediante la tecnología, el desarrollo científico, y los otros que se estancan en los ritos, en las leyendas, en el pasado, y que desarrollan su propia existencia como una comunidad de una forma contraria a ese desarrollo tecnológico, pero obcecándose en los viejos ídolos, en los viejos saberes ocultos, en los antiguos dioses, que quizás les rinden culto por temor, pero al hacerlo se convierten en seres muy diferentes a lo humano. Esto es lo que transmite Lovecraft, que también me parece realmente curioso que todo esto haya sido un sueño de él mismo. Hemos llegado al final de este programa. Espero que hayáis disfrutado de un relato más en este canal de VM Gran Abismo. Os recuerdo que, bueno, venimos del canal principal, VM Gran Misterio, donde tratamos misterios y enigmas, y que muy difícilmente a veces, suelo subir programas. Ya sabéis que el tiempo es limitado, pero seguiré subiendo, tarde más o menos. Desde aquí, como siempre, os mando un cálido abrazo y que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.